Pues seguimos en cuestión de prioridades. El sector agrario vive en estos momentos un contexto de total incertidumbre y no se sienten respaldados por las administraciones. Este lunes las principales asociaciones agrarias protestaban a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, pero también días atrás cientos de tractores se echaban a la calle en Valladolid para defender sus intereses. Hoy queremos hablar con un sector muy potente en nuestra comunidad, como es el del azucarero, el remolachero, y por eso está con nosotros Jesús Posadas, presidente de la cooperativa COR, que cuenta en Castilla y León con más de 4.000 socios. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Estupendamente, José Luis. ¿Cómo puede afectar este acuerdo entre la Unión Europea y de Mercosur al sector azucarero? Hombre, para mí, desde luego, en el sector azucarero es uno de los implicados, uno de los sectores que está con delicadeza en el sentido de que el acuerdo afecta, como también afecta al del pollo y al del vacuno, pero fundamentalmente hay dos aspectos importantes. Uno, que son la cantidad no es excesiva respecto al consumo que hay en Europa de azúcar, pero sí para mí es más importante la forma en la que admite Europa traer esos productos. Para mí, desde luego, es un tema que el criterio que se usa para el agricultor, productor europeo, y ahora defendiendo al remolachero de Castilla y León, es muy diferente de las exigencias y el criterio que usan para lo que importan de Mercosur. Para mí es más el criterio usado, dos diferentes barajas, que lo que es concretamente las cantidades, que también afectan y que todo suma. Les afecta mucho más, desde luego, la entrada del trigo de Ucrania, que sigue entrando en España y creciendo de forma exponencial, ¿no? Bueno, y el azúcar ucraniano, esta campaña ha crecido 25 veces la importación o la exportación de Ucrania de azúcar hacia Europa. O sea que la cantidad de azúcar que entra de Ucrania es mayor, desde luego, que la de Mercosur, y las condiciones también de producción de azúcar ucraniano son parecidas a las del Mercosur. No son iguales, pero desde luego lo que afecta al agricultor de Castilla y León y al europeo son parecidas. No tenemos las mismas cartas para jugar al mismo juego los ucranianos, Mercosur y la Unión Europea. Señor Posadas, ¿se siente, por tanto, el sector desprotegido por parte de la Unión Europea? Desde luego desprotegido, porque más que desprotegido yo diría que lo que nos sentimos desde luego es engañados. Porque, repito, las exigencias que hay en la agricultura de la Unión Europea son unas, ¿de acuerdo? Las aceptamos, pero jugamos todos. No podemos jugar, repito, con dos cosas diferentes. En el tema de Mercosur y también, desde luego, de Ucrania, hay tres conceptos que para mí son muy diferenciales. Por una parte, hay que entender el tema de los fitosanitarios, las semillas, las formas de trabajar, lo que nos dan a los agricultores como medios son muy diferentes. En Brasil, por ejemplo, hay 140 materias activas de fitosanitarios, de las cuales 67 en Europa están prohibidas. Luego ya entramos directamente a jugar con unas cartas muy diferentes. Otro tema fundamental para mí es que en tema medioambiental, ¿de acuerdo? Europa, Bruselas, los agricultores han apostado por la agricultura regenerativa, por la ley de la naturaleza, por una política ambiental. Mientras que estamos sabemos de sobra, que como se trabaja en Mercosur es contrario. Estamos hablando de que muchas zonas están deforestando para hacer cultivos. Es otra cosa que es incomprensible, que las exigencias y sobre todo lo que apostamos en Europa se admita en lo que viene de fuera. Y luego otro tercer punto que para mí también es muy importante, que es el tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria que tenemos en Europa, el ciudadano europeo, lo paga y nos cuesta mucho trabajo a los agricultores. Y es mucho más exigente que en otros países. Es la mejor seguridad alimento más seguro que puede haber en el mundo. No hay otro tan seguro como el europeo. Perfecto. Lo que viene de fuera no. Y luego en el paquete, en la etiqueta, no distinguimos si está europeo, si está de fuera o si está mezclado. Luego son tres conceptos para mí que son fundamentales en los que las exigencias que hace el agricultor europeo, con lo cual jugamos todos, los países europeos, los de la Unión Europea, no son los que exigen a los de fuera. Eso para mí es más importante que la cuantía o la cantidad o los aranceles. Es decir, que no hay miedo a competir, pero siempre en igualdad de condiciones, ¿no? Hay por poner un ejemplo para mí representativo, en Europa se venden muchísimos coches de importación. Perfecto. Chinos, de Gran Bretaña, Reino Unido, muchos coches de importación. Pero nadie piensa en comprarse un coche que no cumpla la normativa o esté homologado para Europa. Si aquí exigimos 3 luces de freno, todos los coches tendrán 3 luces de freno. Y si elegimos que la contaminación máxima de un vehículo sea X, es la que tenemos que exigir al de fuera.
igual que en el ramo del automóvil o en otros muchos ramos, las homologaciones son exactamente iguales, ¿por qué en la alimentación no? Es lo que no entendemos y es lo que desde luego exigimos, que sean las mismas homologaciones, los mismos criterios y las mismas exigencias de producción a los de dentro que lo que viene de fuera. ¿Cómo está siendo la campaña este año? Llevan 60 días, no ha llovido mucho, entiendo que eso es bueno, el año pasado fue distinto. ¿Cómo está siendo? Pues es una campaña, desde luego, que a nivel de arranque, a nivel de fábrica, está siendo una campaña comparadas fundamentalmente con las dos últimas que tuvimos que parar por las inclemencias climáticas. Es una campaña tranquila, está siendo una campaña en la que el agricultor está arrancando en tiempo y forma y que la fábrica está trabajando también en tiempo y forma. Lo que está ocurriendo es que la producción, el rendimiento medio por hectárea sigue siendo bajo. Llevamos ya, el año pasado se inició con una menor polarización y un menor rendimiento por hectárea de lo que veníamos de media anteriormente, y esta campaña es mejor que la anterior, pero no está teniendo los medios de riqueza, de polarización y de rendimiento por toneladas que teníamos de medias arrastradas. Entre otras cosas, por lo mismo, por la cantidad de materias prohibidas que nos obligan y, por lo tanto, los rendimientos siguen bajos. ¿Y esto va a afectar al precio de cotización para los socios? Creo que hoy lo han dado a conocer, ¿no? El precio de cotización... De cara a la siguiente campaña. La campaña siguiente, hoy hemos anunciado a nuestros socios que la campaña de contratación 25-26 vamos a salir con 55 euros tonelada. Son 57 si comparamos con la campaña pasada por un tema muy técnico y muy concreto de la corona, pero es inferior a los 61 con los que estamos esta campaña contratados con el socio, y menor, desde luego, que los precios pagados. Porque a nosotros fundamentalmente nos influye el precio mundial del azúcar. El precio mundial del azúcar ha bajado un 40%, mientras que el precio del socio de Accor solo va a bajar un 6,5% o hasta un 10%. Seguimos apostando, desde luego, porque la cooperativa lo que tiene que hacer es buscar la rentabilidad del socio, buscar la rentabilidad del remolachero, y la cooperativa está suficientemente fuerte para aguantar esa diferencia entre el precio del azúcar y lo que se va a pagar la remolachera. ¿Y esto cómo afecta al cliente? Porque el precio del azúcar, igual que el aceite, ha estado muy caro en los últimos meses, casi años. ¿Va a seguir así? ¿Se va a estabilizar? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? El precio del azúcar es un commodity internacional que se mueve por muchas variables que no son gestionadas, desde luego, ni por Accor, ni por Castilla y León, ni por supuesto, incluso ni por Europa. Hay variables como puede ser la climatología, el niño en Brasil o la niña, ha habido incendios importantes, y puede haber otras variables como puede ser que la India exporte o no exporte. Son unas variables que juegan y que, desde luego, la gestión que podamos hacer dentro de la cooperativa, sea mejor o peor, no podemos, desde luego, controlar ese precio. Y el precio del azúcar es el que afecta directamente al precio de la remolacha. Al final salimos a competir al mismo mercado todos. España es un país deficitario en azúcar, con lo cual se importa mucho azúcar, y el azúcar que se importa de otros países viene con el precio internacional. Hace mucho tiempo que los políticos, bueno, desde que se fue el ministro Garzón, no se han vuelto a meter con el sector ni esas campañas contra el consumo de azúcar. Pero ¿cómo está siendo el consumo? ¿Está bajando? El consumo de azúcar en Europa está más o menos en torno de 16 millones de toneladas. Europa está bajando ligeramente el consumo mundial sigue creciendo. Los países, según se vayan desarrollando, uno de los elementos que más consumen o que aumentan el consumo es del azúcar. Por eso te digo que a nivel mundial sigue aumentando el consumo. En Europa, desde luego, está estabilizado bajando. España sigue bajando muy poco a poco, y lo que está claro es que la obesidad infantil, la culpa no es el azúcar. El azúcar, como todo, es bueno o malo en función de la cantidad que se consuma. Entonces, lo que hay que hacer es una vida saludable, es un consumo razonable, y por lo tanto no culpemos al azúcar de todos los males de este mundo, como hay gente que se dedica a hacerlo, como fue el ministro Garzón. Accor es una de las cooperativas más longevas de nuestra comunidad. Se fundó en el 1962. La última vez que le entrevisté, que estuvo aquí en Cuestión de Prioridades, usted dijo, y lo voy a leer textualmente: el cooperativismo es un paraguas en el que todos los agricultores tienen que estar porque fuera hace mucho frío. Esto parece que no acaba de calar en Castilla y León. ¿Por qué es? ¿Porque no son capaces los cooperativistas de trasladar también esa buena imagen y bueno, pues un poco los beneficios de esta unión? Por una parte, sigo opinando lo mismo que opiné la última vez que nos vimos, y repito, fuera de las cooperativas, fuera del paraguas de las cooperativas, llueve más y hace más frío. El tema de que nosotros tenemos en este momento una función fundamental, que es la incorporación de jóvenes a la cooperativa Accor.
Para ello, desde luego, en la última Asamblea General se aprobó el crear un comité de jóvenes y de mujeres para nuevas incorporaciones. Uno de los grandes problemas que tiene el campo de Castilla y León, desde luego, es la longevidad nuestra longevidad, porque yo me incluyo en ellos, de los agricultores. ¿Por qué el joven no se integra en las cooperativas los últimos años como si nos integramos hace muchos más años? Pues yo entiendo dos cosas. Por una parte, algo habremos hecho mal en las cooperativas, eso está claro. Y segundo, en este momento el joven tiene mucha más información, mucha más información. A veces la información en exceso no es buena y confunde o complica más de la que teníamos posiblemente nosotros cuando inició el mundo cooperativismo. Eso supone, repito, un reto para ACOR, un reto para las cooperativas, el incorporar a jóvenes. Y vuelvo a insistir que en esta asamblea, y una de las, desde luego, de las decisiones del Consejo Rector es crear ese comité para incorporar jóvenes, no solo al mundo agrario, no solo a la cooperativa ACOR, sino también que nos conozcan desde dentro, involucrarles en lo que son los órganos sociales, que conozcan las singularidades que tienen las cooperativas y, por supuesto, la singularidad que tiene todavía más ACOR respecto al mundo. ¿Y siguen los jóvenes incorporándose más al secano que a los regadíos, precisamente, bueno, por los costes que supone? La incorporación de un joven al secano, con mucha menos inversión, gestiona mucho más hectáreas. Y además de cultivos más básicos y más sencillos. Eso luego es un hándicap para el regadío. Pero hoy día, en Castilla y León se están incorporando jóvenes al regadío. También están incorporando. El problema del agua es un problema importantísimo que tenemos todos los agricultores y que también el plan estratégico nuevo de ACOR, que se inicia el día 1 de enero, uno de los puntos capitales es el agua. El agua a nivel de industria, si queremos crecer, tenemos que ser mucho más eficientes con el agua a nivel industrial y, desde luego, el agua para el regante, para nuestro socio, que es de regadío, y que necesitamos también ser más eficientes y tener la Administración una visión diferente de la que tenemos en los últimos años. Señor Posadas, si hay un periodista que sabe mucho más que yo de información agraria, es Nacho Falces, así que le voy a pasar el testigo ahí. Bueno, pues es un tema que me gustaría preguntar. Has anunciado el precio que vais a pagar, 55, 57, una bajada con respecto al año pasado. ¿No os da miedo que esa bajada de precio pueda provocar que caiga la superficie de remolacha, que había crecido un 30% en la última campaña, y entréis en una competencia, por ejemplo, con un cultivo que ahora se está convirtiendo en la estrella de los regadíos, que es la patata, que es muy atractivo por los precios que se están pagando? ¿No tenéis miedo de que la gente no contrate con remolacha? Tenemos, desde luego, venimos de una campaña en la que ACOR creció un 20% en contratación. Venimos la segunda campaña con más hectáreas contratadas en la historia de ACOR. Y nosotros tenemos un margen de contratación en función de nuestra única fábrica. Nosotros nos movemos cómodos entre las 10 y las 12.000 hectáreas. Este año hemos superado las 12.000 hectáreas y posiblemente pues nos lleve el mercado a bajar de esa cantidad. Pero yo creo de todas maneras que sigue siendo el cultivo más seguro y rentable para el agricultor de regadío. Entonces yo creo que desde luego el socio de ACOR apostará por seguir cultivando remolacha. Respecto al tema de la patata, estoy de acuerdo. El tema de la patata sabemos cómo es. La patata tiene los vaivenes que tiene y, como decimos en el campo, igual un año te paga la tierra y al año siguiente es la hipoteca. Eso no lo tiene la remolacha. La seguridad que tiene la remolacha con un contrato por delante de la siembra, con unas condiciones claras, con unas empresas serias en el pago, eso no lo tiene la patata. Pero lo cual, yo siempre digo, la patata y la remolacha son compatibles. Son de agricultores expertos y son de agricultores de regadío. En la remolacha se pone cada 4 años, se siembra cada 4 años. ¿En nuestra rotación puede entrar la patata? Perfectamente. Yo creo que más que ser competidores, perfectamente podemos ajustar ambos cultivos en esa rotación de 4 años de la remolacha. Nacho. De todos modos, por abundar en lo que dice mi tocayo, estaba mirando ahora, dice usted un 40% de caída, es mucha caída. Y además, la caída en el precio coincide con el incremento del precio de otros productos de la alimentación. La carne ha subido mucho, está disparado, por ejemplo, el café, el aceite lo ha estado. Y hay una mala noticia para Castilla y León, que hay 2 productos cuyo precio ha caído mucho, que es el azúcar y el cereal. ¿Esto solamente sería explicable por circunstancias internacionales, que si la India, que si Tailandia, o realmente estamos en una crisis de consumo del azúcar que necesitaría, aunque fuera, digamos, paulatina, que necesitaría apoyos adicionales? En primer lugar, recuerdo que hemos sido titular durante mucho tiempo, o muchos meses, que el azúcar y el aceite subía
el IPC y la cesta a la compra. El aceite no ha bajado tanto como el azúcar comento que ha bajado en torno al 40%, dependiendo desde luego entre qué mes y mes elijas, pero es en torno al último año y hemos dejado de ser noticia y ahora ya no, tampoco se anuncia lo que ha bajado el azúcar. El tema de que el azúcar y el cereal, que afecta directamente al agricultor de Castilla y León, esté bajando o haya bajado, repito, las importaciones de Ucrania las estamos pagando, la guerra de Ucrania la estamos pagando los agricultores y sobre todo los cultivos de Castilla y León, porque Ucrania no produce aguacate, al menos que yo sepa, pero sí produce lo que producimos en Castilla y León. Produce maíz, produce girasol, produce remolacha, produce azúcar y produce trigo fundamentalmente. Ucrania no tiene otras exportaciones que las agrícolas, como pasa con Mercosur. Con lo cual, si queremos desde luego apoyar la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, la estamos pagando los agricultores. Ese para mí desde luego es uno de los motivos por los que el precio ha bajado. Sobre todo en Europa, porque la presión repito, 25 veces más de exportación de Ucrania de azúcar para toda Europa, al final varía el precio, baja el precio de toda Europa. En el cereal pasa más o menos lo mismo. El tema del consumo, sí está bajando el consumo y entendemos claramente que el azúcar es muy beneficioso y sabemos venderlo muy mal. El azúcar tiene muchos beneficios que desde luego no sabemos transmitir posiblemente desde el sector. Mientras que los problemas que puede generar el azúcar, y fundamentalmente para mí es un mal uso, un abuso malo del azúcar, se vende muy bien. Y sobre todo gente inexperta y gente que desde luego que conoce muy poco lo que es la alimentación. Pero es con lo que tenemos que luchar y tenemos que mejorar mucho en saber vender los beneficios y la necesidad de azúcar que tiene el cuerpo humano. Patricia, que nos decías que en Ecuador también se produce remolacha, ¿no? También se produce remolacha, pero yo quiero apuntar esta última parte que usted ha dicho. Yo creo que más bien podría ir encaminado al tema de la comunicación y de reforzar esos conceptos de para qué es beneficioso el azúcar y para que realmente el consumo no vaya decayendo. Porque si hablamos simplemente de que afecta el Mercosur o afecta los temas de la Unión Europea, ¿qué podrían ustedes plantear a las instituciones reguladoras para que estos acuerdos externos no les afecten? Aparte de, obviamente, yo creo que sería también mejorar el tema de la comunicación. Respecto al tema de los acuerdos hay que hacer un pequeño recordatorio. El tema de Mercosur, si es el que se refería, se inició hace 30 años, ¿de acuerdo? Y se firmó en el 18. Y desde luego se ha aplicado aquí, o al menos se ha firmado, no está aplicado, pero sí está firmado por la presidenta de la Unión Europea, de una forma casi en fin de semana y casi por la puerta de atrás. Cuando recuerdo que llevamos 30 años discutiendo ese acuerdo. El acuerdo de Mercosur, vuelvo a insistir lo mismo, el 70% de lo que exporta Mercosur son productos agrarios, no exporta otro tipo de esto. Entonces, para mí, en Mercosur habrá sectores que les beneficia mucho, y estoy de acuerdo, pero hay sectores que nos perjudican mucho. Y para eso, desde luego, en los acuerdos hay que hablar más de sectores que del acuerdo global. En el acuerdo concreto del azúcar, repito, nos afecta mucho, no tanto por la cantidad, sino por las formas de producir, que es lo que nos quejamos los agricultores. Que ya en las manifestaciones del año pasado, mejor dicho, perdón, de este año, de febrero y marzo, la fundamental ya era las importaciones y sobre todo la forma que nos obligan a producir. Esa es una. En el tema de comunicación, pues desde luego seguramente tenemos que mejorar. El azúcar, repito, tiene beneficios, es necesario, al final es energía y el cerebro funciona con energía. No sabemos desde luego comunicar igual que lo hacen gente inexperta y que desconoce los beneficios, pero sí los perjuicios. Pues posiblemente, repito, tengamos que mejorar bastante y saber transmitir a la sociedad lo que es necesario del azúcar y las bondades que tiene el azúcar. Por eso es importante que Lo que tengo, perdóname que te interrumpa, José. Sí. Lo que tengo clarísimo es que cualquier edulcorante calórico que no sea azúcar tiene muchos más perjuicios que el azúcar. Y eso la gente no lo sabe. Y eso la gente se cree que por tomar un edulcorante calórico que no sea azúcar es mucho mejor, no le perjudica. Y está muy equivocado. Y para eso están desde luego los científicos y la gente que sí que conoce el tema. Vamos a tomar mucho azúcar en Navidades, ¿eh? Exactamente. Eso es lo bueno. Nosotros endulzamos la vida. Eso es. Pues Jesús Posadas, presidente de ACOR, a seguir peleando por el sector, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias.